Si te preguntas por qué la J y la G tienen una pronunciación en castellano tan diferente del resto de las lenguas romances, llegaste al video correcto. Y contrario a lo que muchos creen, no parece ser producto de la interacción con el árabe por más de 700 años de ocupación en la península ibérica. Te invito a descubrir a continuación el secreto evolutivo de estos dos fonemas que son rasgos característicos, aunque no exclusivos, del sistema fonológico en la lengua de Cervantes. En la actualidad, el sonido de la G cuando precede las vocales E I en castellano tiene el mismo sonido de la letra J en combinación con cualquier vocal, el cual se conoce como consonante velar fricativa sorda. Pero ¿por qué es tan diferente al sonido de J y G que producen otras lenguas romances hoy en día? Se sabe que en el español medieval el sonido de la J era fricativo postalveolar sonoro, es decir, como el de la J del francés moderno en las palabras jardin o jamais, que en el español medieval hubiesen sonado como jardim y, jamais, situación muy similar al fonema de la G en las sílabas G y Ji, que en ese entonces sonaban más como Y y G, como en el caso de gente, y. tirar, Siendo así, ¿en qué momento cambiaron estos sonidos? Cronológicamente puede constatarse esta evolución a través de las descripciones de numerosos escritores, lexicógrafos y otros autores que dedicaron importantes obras al estudio de la evolución de los diferentes aspectos de la pronunciación y gramática del castellano conforme pasaban los años. Cabe destacar que hacia el final de la Baja Edad Media existían en castellano dos sonidos claramente distinguibles: el ya mencionado fricativo postalveolar sonoro, que era dado por la letra J y la G antes de E e I, y el fricativo postalveolar sordo, que corresponde a la SH del inglés actual y era representado con la letra X, como en las palabras ejemplo, o complejo. Uno de los primeros en recoger una descripción de las grafías J, G y X fue Antonio de Nebrija en su obra Gramática del año 1492, la cual se considera como primer libro de gramática del castellano. Allí describe la G de la siguiente manera: cuando después de ella se sigue I, como en las primeras letras de estas dicciones, gente, giro, es propia de nuestra lengua que ni judíos ni griegos ni latinos la sienten, ni pueden conocer por suya, salvo el morisco, de la cual lengua yo pienso que nosotros la recibimos. Respecto a la J agrega: común con la Y, porque cuando usamos de ella como de consonante ponemos siguiéndose A, O, U, y ponemos la Y si se sigue I, la cual pronunciación, como ya dijimos, de la Y es propia nuestra y del morisco. Finalmente se refiere a la X así: nosotros damosle tal pronunciación, cual suena en las primeras letras de estas dicciones, nave, jabón, o en las últimas de aquestas, reloj, balas, mucho contra su naturaleza, porque esta pronunciación, como dijimos, es propia de la lengua arábiga. Sin embargo, nótese que Nebrija relaciona la letra J con un sonido árabe que no especifica cuál es. El filólogo, fonetista y lingüista español Amado Alonso, después de estudiar las obras de Nebrija, llegó a la conclusión de que el sonido árabe aludido era el jim, el cual es análogo al G italiano, como en la palabra Jirafa, y su correspondencia a nuestra J y G está comprobada en transcripciones, préstamos recíprocos y en declaraciones de gramáticos. Respecto a la X en castellano, Alonso sugiere que el sonido árabe tantas veces aludido y nunca nombrado era el sin, el cual es un sonido análogo a la CH del francés como en chien, o la SH del inglés como en show,
Más de medio siglo después, el escritor Antonio de Torquemada publica en 1552 en su Manual de Escribientes una reseña que nos da indicios de la recién promovida velarización de los sonidos de la J, G y X, es decir, el paso a pronunciarlas un poco más adentro de la garganta y a punta. Estas tres letras traen en gran baraja y discordia la buena ortografía, porque con parecer tan diferentes en sí, tienen tanta semejanza en la pronunciación, que muchas veces se ponen la una por la otra. Aquí Antonio de Torquemada hace una distinción acertada entre la J y la X. Estas letras se pronuncian en lo último del paladar, cerca de la garganta, teniendo la boca abierta y saliendo la pronunciación entre la lengua y el paladar. La de la J sale blanda y amorosamente, y la de la X con mayor fuerza diferenciándose como se conocerá en estas partes. Diellos, lejos, Gillo. diso. Un poco más tarde, en el año 1558, el licenciado Villalón publica la Gramática Castellana, en la cual resalta, según él, una pequeña diferencia entre la pronunciación de J y X. La X en el castellano tiene la misma pronunciación en el vocablo que tiene la J larga, que el latino llama consonante, porque poca diferencia hace decir jarro o charro, jornada o sornada, porque todo se haya escrito en el castellano. Verdad es que algo más áspera se pronuncia la X que la J consonante. Y por esta causa digo que se debe aconsejar el cuerdo escritor con sus orejas para bien escribir, porque el sonido de la pronunciación le enseñará con qué letra deba escribir. En la obra Gramática de la Lengua Vulgar de España de Lovaina, publicada en 1559, se despejan las dudas acerca de la entonces vigente pronunciación de la J, G y X. El otro sonido es más fuerte, que es cuando le van delante la C, y, en que se pronuncia como en lengua latina cuando se profiere hiero, egli, en lengua italiana generoso, giorno, en francés yerno, gisan. Así decimos en la nuestra, Jerónimo, Gil. Respecto a la J, apunta. La J, que tomó esta lengua de los arábigos, yo la nombro, ya, suena como en francés la misma, como yams, ya, yehan, así decimos nosotros, alaya, hoyo, yuan. Respecto a la X, agrega. La X, que con grande impropiedad vulgarmente la nombran X, yo la llamo S, conforme a su naturaleza, porque sería X si sonase CS, como lo suena en las lenguas griega y latina, pero en esta vulgar de España es letra tomada de los arábigos, y suena como en francés la CH, como cuando dicen chevalier, chiche, charbonnier. De esta misma manera decimos nosotros chabón, ajedrez, costo, susta, y todos los demás. Estas descripciones siguieron estando presentes en varias publicaciones, como en el libro subtilísimo intitulado Honra de Escribanos de Pedro de Madariaga en 1565 y el libro Ortografía de Juan López de Velasco de 1582. No obstante, en este último se precisa la ya existente confusión entre los sonidos J y X. La pronunciación castellana naturalmente aborrece este sonido, por ser muy lleno y afectado, y así se ha venido adelgazando el de la X, llegándose al medio de la boca, donde se forma el de la Y. De manera que se ha confundido ya el uno con el otro, en tanto que en muchas palabras apenas percibe la oreja la diferencia que hay entre ellos, como trabajo y abajo. Entrado el siglo XVII, hacia el año 1609, el escritor español del siglo de oro, Mateo Alemán, ya no advierte de ninguna diferencia en la pronunciación entre la J y la X, que había sido tan recalcada en el siglo XVI. Más adelante, con la publicación de la reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos, del escritor Juan Pablo Bonet en 1620, se comienza a vislumbrar un hito en este proceso evolutivo. La igualación de los sonidos de G, J y J, antes fricativo postalveolar sonoro, al sonido de la X, que conservaba su naturaleza fricativa postalveolar sorda,
Es decir, en ese momento ya no existía el sonido de la J del francés, por lo que G, J, J y X tenían todas la pronunciación de la SH del inglés, y esto se constataría en el libro Espejo de la Gramática del escritor y gramático español Ambrosio de Salazar de 1627. La letra isota, o isota, se pronuncia como CH en francés, o poco va a decir, salvo que sale un poco de la garganta el viento, un poco grueso, retirando el estómago adentro, echando el viento por entre el paladar y la lengua, la boca un poco abierta. En cuanto a la X, dice: Se pronuncia casi como la sota, y como el se, y se llama X en español, y pues, se pronuncia como las otras. No hay para qué meter aquí otra cosa de su pronunciación, basta que como el francés pronuncie CH, así es, de esta letra o poco va a decir en ello, sin mucha diferencia. Con la obra Culto Sevillano de Juan de Robles, publicada en 1631, se anuncia prematuramente el hito definitivo del paso evolutivo en la pronunciación actual, cuando pretende tardía e inútilmente diferenciar de alguna manera la J, G y X. Y lo mismo es en la C y X, que afligir se dice poniéndose la lengua de forma que obra el sonido al principio del cielo de la boca. Coser un poco más adentro. Juanita más un poco más adentro. Chabón, entrándose tan adentro que casi se dobla hacia la garganta, y suena guturalmente de que ha nacido el barbarismo de poner la H por ella, diciendo jabón, y llevándose tras sí la sota y se, con que dicen algunos Juan y mujer. Fue así que en estas décadas se extendió de manera viral el uso del nuevo fonema representado por la H aspirada, conocido hoy como sonido fricativo velar sordo, que reemplazaría de una vez por todas las antiguas pronunciaciones de la J, la G y la X, pero aún quedaba el último inconveniente por solucionar: ¿cómo distinguir en la escritura el uso de cada una de ellas si representaban exactamente el mismo fonema? La respuesta la podemos ver en el mismo análisis cronológico. La obra Tratado de Ortografía Latina y Castellana del escritor Francisco Tomás de Cerdaña de 1645 intenta simplificar la ortografía sugiriendo que el sonido fricativo velar sordo fuese escrito siempre con G si antecede las vocales E e I, a excepción del nombre Jesús, y con las otras vocales se utilizase la letra J, excluyendo completamente el uso de la X. Esta iniciativa fue respaldada por Sánchez Arbustante en su Escuela Muda de Gramática Latina en las aulas de ortografía y prosodia de 1672. Y la idea se consolidó en 1735 con la publicación del lingüista español Gregorio Mayans y Ciscar en sus reflexiones añadidas a las reglas de ortografía de Antonio de Nebrija, cuando apuntó: Si para expresar dicho sonido nos valemos de la X, damos a esta letra un sonido equívoco, pues quedando indeterminado el valor de la X, escribiendo Alexandro no se sabe si se ha de pronunciar Alexandro o Alejandro. No abusemos pues de la X para el sonido gutural. Retengámosla para denotar la equivalencia de CS o GS como la usaron los latinos. La Real Academia ya se había pronunciado al respecto anteriormente en 1726 en la obra Discurso Proemial, en donde aún defendía el uso de la X, sugiriendo que se usase si la grafía latina correspondía a una S o a la misma X, como en el caso de relajación, ejecución, jabón o jugo, entre múltiples sugerencias para el uso de la G y la J que siguieron en las décadas posteriores, hasta que finalmente en 1815 se suprime definitivamente el uso de la X en la 8ª edición de la ortografía de la lengua castellana, con única excepción las palabras que terminan en este fonema, como reloj, boj o carcaj, aunque esto último se suprimió también en el año 1844, cuando la Academia anunció que debían escribirse también con J las palabras reloj, boj o carcaj.
la Academia elaboró un conjunto de reglas ortográficas respecto al uso de la G y la J en la gramática de 1870, con adiciones en la de 1880, que serán objeto de estudio en un próximo video. Finalmente, respecto al uso permitido de la grafía X existente en la actualidad, la Real Academia anunció en su ortografía de 1969 que se autoriza la pronunciación de la X con valor fonológico de J, en grafías conservadas por tradición, como México, Oaxaca, Jaltaba y en algunos nombres de personas, como Javier, Jimena, que también se escriben con J. En respuesta al pedido de un grupo defensor de ideales étnicos, políticos y culturales, sellando así el largo complejo camino que tuvo la pronunciación y ortografía de las letras G y J en el castellano. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito también a activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!